No, Bueno, éxitos. Empiezo a admitir a todos. dale, impecable. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Esperamos ahí un minutito a que se conecten un poco más. Se van conectando, se van sumando de a poquito. Muchas gracias a todos por venir. Todos bienvenidos. Espero que estén muy bien. Si no se llega a escuchar en algún momento, pueden escribirlo en el chat. Ahí está ingresando un poquito más de gente. Hoy somos un montón, ¿eh? Bueno, bienvenidos a todos, me presento, mi nombre es Mariano Winghouse, les doy una cálida bienvenida a todos, ¿sí? De parte de gestión. Estamos muy contentos por volver a contar con su participación en el webinar de hoy. Les agradecemos, ¿no? Le agradecemos a toda la comunidad de Capital Humano que siempre está mostrando nuestro apoyo. Hoy volvemos con una muy buena convocatoria, así que les agradecemos en nombre de la empresa. Y antes de arrancar, les quiero robar un minutito y contarles un poco acerca de nuestra empresa, de los servicios que brindamos. Gestión es una empresa que ya tiene más de 20 años de experiencia trabajando en el ámbito del capital humano, ¿sí? En diferentes sectores, diferentes tamaños, diferentes regiones, y eso nos ha llevado a consolidarnos como líderes en la gestión de capital humano en todo el país. Contamos con varios servicios, uno de los más importantes y los más clásicos, más conocidos, es la encuesta de remuneraciones y beneficios. Y el objetivo de esta encuesta es brindar datos precisos, actualizados sobre cómo se encuentran los salarios y beneficios en los diferentes sectores y posiciones. Y estos datos, a medida que ha pasado el tiempo y que hemos continuado este proceso de expansión en el que nos encontramos ahora, han sido presentados en numerosos eventos, en diferentes regiones. Con frecuencia visitamos la región del NOA, la región del centro del país, estamos mucho en Córdoba. Y también próximamente también vamos a estar en Paraguay dentro de algunas semanas. Así que contarles brevemente que la encuesta continúa y tendrá su presentación formal nuevamente en el 15º Foro de Compensaciones y Beneficios que se va a realizar en el mes de agosto. Bueno, quería decirles que si aún no han reservado un lugar, dentro de unos minutos voy a dejar el link en el chat para que puedan ingresar a la plataforma de Eventbrite y poder asegurar su cupo. Ahora, brevemente quiero mostrarles, por último, ya prometo dejar de hablar, brevemente quiero mostrarles un video sobre nuestro software de capital humano. Ustedes saben que en este tiempo de digitalización es muy importante poder optimizar procesos. Así que, bueno, en ese sentido les quiero mostrar un sistema ideal para acelerar los procesos del área de capital humano y optimizar el trabajo rutinario. Entonces, les muestro un video de un minuto en donde van a poder ver las funcionalidades principales de este sistema. Bien, voy brevemente. Jam es un software de gestión de capital humano 100% web que utilizando tecnología innovadora lleva adelante todos los procesos del área. Con servidores en la nube puede utilizarse desde cualquier dispositivo solo con acceso a Internet, además de contar con una app para la interacción con los usuarios. Contamos con un sistema modular que permite tanto a pymes como a grandes compañías gestionar cada módulo de forma independiente de los otros, por lo que pueden adquirirse según la necesidad de cada empresa. Jam es un aliado fundamental en la transformación digital de las empresas, siendo una herramienta flexible, dinámica. Al no requerir instalación de servidores en la empresa, Jam cuenta con una implementación muy simple. Contamos actualmente con 10 módulos adaptables a las necesidades de cada empresa. Administración de personal, control de asistencia, higiene y seguridad, salud ocupacional, gestión de desempeño, capacitaciones, encuestas de clima, gestión de talento, búsqueda y selección, estructura organizacional.
Jam es la herramienta web por excelencia para gestionar el capital humano de tu organización, garantizando seguridad, velocidad de acceso a la información, generación de datos históricos y un proceso de reportes de alto nivel. Con Jam dejarás de perder el tiempo en tareas operativas para ganar mucho tiempo en funciones que agregan real valor a tu empresa. Bien, perfecto. Ahora sí, quiero darle el pie al profesional que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Juan Martín Peinado, gerente de recursos humanos y legales de la Arena Maipú y el Grupo Casino Victoria. Así que, hola Juan Martín, ya te doy el pie para iniciar cuando vos quieras. Bueno, Mariano, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Bueno, bueno, un gusto y un placer. Veo que somos un montón, está muy bueno, así que me pone muy contento. Agradezco la convocatoria, agradezco también mucho a Gestión Consultores que me da esta oportunidad de hablar de un tema que nos apasiona, que es la gestión del talento y bueno, y en este caso, cómo impactó la reforma laboral que está pronto a cumplir un año. Así que bueno, muchas gracias a todo el equipo de gestión y en especial a Paula por esta invitación. Y invitarlos a todos los que están participando a intervenir, preguntar, consultar. Somos todos profesionales de capital humano, de recursos humanos, así que todo está bueno tener este espacio que tiene que ver con charlar un poquito de lo que está pasando en nuestro mundo y la verdad que termina siendo la reforma laboral algo que es muy importante de trabajar y de verlo, pero como nosotros como operadores de la ley, porque en general lo que nos pasa en este tipo de charlas que tienen que ver con la reforma laboral se ve más del lado legal, más del lado del litigio, más del lado del abogado que afronta el conflicto, y no tanto del área de recursos humanos. Nosotros como operadores de la ley, me parece que no estamos tan vistos de esa manera. Todos los que ejercemos desde cualquier función, el área de recursos humanos, somos operadores del derecho, sobre todo del derecho laboral. Y la verdad que es muy importante en nuestra opinión, pues somos quienes vivimos, quienes damos vida a la norma. Porque en general cuando ya aparece el abogado, el juez, ya estamos en el momento del conflicto. Así que este momento y este espacio está bueno para ver realmente si las reformas que se hicieron, que ya vamos a pasar al detalle de cada una, tuvieron un impacto en la gestión del talento y bueno, y ver exactamente cómo impactó y ver qué es lo que está pasando y qué es lo que nos espera hacia el futuro. Un poco es la idea de esta charla. Así que nada, invitarlos a todos los que quieren interrumpir, preguntar, consultar, dar su opinión, contar su experiencia. Para mí está buenísimo, ¿sí? La idea es que no sea solamente un discurso de mi parte, sino una conversación entre colegas. Así que, si querés ir pasando a la próxima. Bueno, vamos a ver qué fue lo que se modificó con la famosa Ley Bases. La Ley Bases lo que ocurrió es que generó mucha expectativa previo, porque hubo una reforma laboral muy, muy grande, sumamente ambiciosa, que fue en el año 2023. ¿Sí? El problema de esa reforma es que fue por decreto, el decreto 7023, que seguramente a muchos les suena porque tenía un montón de cosas que reformaba, apenas ya el presidente Milei había asumido, pero bueno, por decreto hay cosas que no se pueden modificar, sobre todo cuestiones que tienen que ver con la legislación laboral. Entonces rápidamente esa norma encontró un freno, por un amparo de la CGT, no vamos a entrar en mucho término legal, pero bueno, no tuvo fuerza. Entonces, después ya el gobierno, con un poquito más de consenso, logró lo que conocemos hoy como la famosa Ley Base, la 27742, que dentro de sus capítulos hizo modificaciones a las leyes laborales, ¿sí? Y un poco la idea de esta charla es ver cómo estas leyes laborales, sin entrar en detalles tan técnicos o legales, impactaron o no impactaron en la gestión de personas, ¿sí? Que es lo que hacemos todos los días. Así, a vuelo de pájaro, ¿qué se modificó? Se modificó la regulación laboral, dio la posibilidad de lo que denominamos un blanqueo laboral. No tiene mucho sentido profundizar en esto porque ya el plazo para regularizar aquellos contratos que estaban en negro, en gris o no registrados, como correspondería decir, ya transcurrió, con lo cual ese capítulo ya ha perdido de alguna manera notoriedad. Después trabajó sobre la registración laboral, ¿sí? Ya vamos a ver exactamente qué hizo con las indemnizaciones o multas por el trabajo no registrado. Hizo una modificación dentro de lo que se dice el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo. Trabajó sobre la presunción de la existencia de contrato de trabajo, sobre todo pensando en aquellos servicios profesionales, de oficios o contratos de obra. Hizo un cambio bastante importante en el periodo de prueba, también en la protección de la maternidad, que ya vamos a analizar qué fue lo que se modificó,
Incorporó una causal objetiva para despedir con causa. Generó un agravamiento indemnizatorio para un caso específico, que ya vamos a charlar cuál es, y dio las bases para trabajar en una sustitución de la indemnización por antigüedad con un fondo de cese. Eso fue un poco lo que generó como modificación, además de generar esta norma que es esto del trabajador independiente con colaboradores, que veremos si llegamos a hablar, porque bueno, son varios temas y hace difícil. Así que bueno, esto es un poco qué es lo que se modificó, ¿sí? Ahora, de todo esto, si querés pasarte a la próxima diapositiva, realmente, ¿ustedes qué sienten? ¿Hubo impacto o no hubo impacto en la gestión de recursos humanos? Nosotros, como operadores del derecho, que si nos damos cuenta, el derecho nos atraviesa en cada decisión, desde el momento en el cual hacemos un aviso o un anuncio para la búsqueda de un colaborador y tomamos la decisión de, por ejemplo, no tener sesgos discriminatorios, dejar de poner edad, género, etcétera, que eran cuestiones que se veían, hasta la decisión de contratar y decimos, bueno, bajo qué modalidad contractual lo hacemos, hasta luego fijar remuneraciones, desempeño, hasta el momento de decidir un despido o una desvinculación o qué forma vamos a utilizar para extinguir un contrato. Fíjense que durante todas las decisiones que vamos tomando durante la gestión de las personas está presente el derecho al trabajo. Si vamos a sancionar, si vamos a despedir, si el despido va a ser con causa, sin causa. Bueno, ahora, yo creo, por lo menos, y acá me spoileo, no siento, por lo menos, desde mi forma de ver y en la gestión del equipo de personas que gestionamos, con mi equipo gestionamos cerca de 1000 personas en el grupo empresarial en el que trabajo. Y la verdad, si yo les digo, y me spoileo, así que si alguno se tiene que desconectar, ya les respondo al final de la pregunta, la verdad que el impacto no fue tan grande, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Porque apuntó a otra cosa la norma, ¿no? Acá hay algo que es fundamental entender. Nuestra ley de contrato de trabajo data del año 74. En la Argentina no había televisión a color todavía. La ley de jornada de trabajo, ahora en el 29, cumple 100 años. Es la misma. Entonces, la verdad que lo que apuntó la norma fue un poco a reducir el litigio, a generar un poquito de confianza en las inversiones, a intentar corregir algunos criterios judiciales que la verdad que se habían convertido en abusivos. Entonces, todo lo que nosotros estábamos esperando como operadores del derecho, un poco que nos decepcionó, ¿no? Ya igual vamos a profundizar al momento de concluir. Pero vamos a ver que en lo que tiene que ver con nuestra gestión, con la diaria, con la flexibilización, con las normas que necesitamos que sean un poquito más blandas, más asequibles, bueno, ahí medio como que nos quedamos con un gustito a poco. Así que bueno, si querés, Mariano, ya arrancamos con la primera de las reformas, ir viendo, la idea de la charla es viendo cómo esto afectó o no afectó a nuestra gestión diaria, desde la persona que es analista, asistente de recursos humanos, un auxiliar, hasta quien es director de recursos humanos de una gran compañía. ¿Por qué? Porque todos trabajamos con el mismo tablero. Con más, con menos personas, el mismo tablero es para todos. Entonces, yendo al primer cambio, ya sabiendo que la parte del blanqueo laboral ya no tiene más vigencia, nosotros el 9 de julio vamos a cumplir un año de esta modificación. Y acá es como que hubo como una especie de, mirá, han sacado las multas del trabajo no registrado. Parecía como que esto era una cosa revolucionaria. No están más las multas por trabajo por registrar en forma deficiente o en gris, como se dice. No hay más multas en el caso de que la indemnización no se pague en término y obligue al trabajador a demandar administrativa o judicialmente. Bueno, nosotros como operadores en general, yo sé que la mayoría de los que están en el grupo que participamos, trabajamos en empresas en blanco, que tienen sus trabajadores en blanco, registrados, con lo cual esto, la verdad que al que trabaja en una empresa mediana grande, mucho no le impactó en su diaria, ¿sí? ¿A qué apuntó esto? Bueno, atacar la industria del juicio. ¿Por qué? Porque la verdad que la indemnización pasaba de a multiplicarse a veces por 4 si había un caso de un trabajador no registrado, con lo cual era un negocio tremendo para los abogados y para los operadores judiciales el hecho de que haya juicios en negro, y la verdad que el empresario que tenía un trabajador registrado a medias, el riesgo que tenía era muy, muy grande. Pero la verdad, el riesgo sigue estando. ¿Por qué? De hecho, ayer me llega, un colega me envía una sentencia que salió en Buenos Aires, donde la diferencia es que ahora, en vez de llamarle la multa o la sanción o la indemnización prevista en la ley 24.013, los jueces le llaman daños y perjuicios.
¿Qué significa esto? Que ahora, este era el caso de un trabajador que se había dado por despedido. Obviamente, como se dio por despedido, la empresa no le pagó la indemnización, fueron a juicio, el juez determinó que tenía razón el trabajador y le puso indemnización por daños y perjuicios que es casi equivalente a la que estaba prevista en la ley 25.323 que se derogó. Conclusión, estamos en el mismo lugar, la diferencia es el cambio de nombre. ¿Y qué es lo peor? Que ahora ni siquiera tenemos la previsibilidad de saber cuánto nos va a costar esto, ¿sí? Entonces, si me preguntan a mí, yo creo que se anunció con bombos y platillos y ahora lo que tenemos como operadores nosotros saber que el riesgo es indeterminado. Va a depender de la lotería del juez que te toque. Con lo cual, me parece que no sé qué tan buenas fueron estas derogaciones, probablemente habría que haber puesto multas más razonables y no sacar las multas y dejar a criterio de cada juez las indemnizaciones. Si hay uno que me parece que acá los que son contadores deben haber festejado y se deben haber abrazado casi como un gol, esto de sacar la multa del artículo 80 por la falta de entregar el certificado laboral. Entiendo que todos saben de qué estamos hablando, pero por la duda lo repasamos. Terminaron un contrato de trabajo, sea por renuncia, despido, el motivo que fuere, el empleador tiene la obligación de entregar un certificado de trabajo previsto en el artículo 80 de la ley, que básicamente establece en qué categoría trabajaste, los aportes que tuviste, las contribuciones al sindicato, bla, bla, bla. Bueno, había una multa de 3 sueldos, independientemente de tu antigüedad. Podías tener un año de antigüedad, pero si a los 30 días no entregabas el certificado, te caía como una especie de guillotina donde había que pagar 3 sueldos de multa. Una locura. Que además el trabajador podía verificar con su código, ni siquiera, aún sin clave fiscal, podía verificar si tenía hecho los aportes o no. Entonces, era una obligación de hacer que recaía sobre el empleador, que encima tenías como una especie de reloj. Vos llamabas al contador, le decías, por favor, sacame la certificación. No, esperá que todavía no pagué el 931. No importa, sacarlo igual. No, bueno, pero te van a decir que es insuficiente. Y era como una carrera contra el tiempo, la carrera rata sin sentido. Bueno, eso sacó. Eso yo les puedo decir que en la gestión de personas y en la parte hard, eso fue fantástico. Porque la verdad que no tenía sentido. Era una norma que era excesivamente rigurosa, era correr contra el tiempo. Los jueces igual la daban por más que se notara que los aportes los habías hecho porque era una obligación de hacer y la habías incumplido en el plazo. Bueno, nada, eso lo celebro, me parece que está bueno y recontra impacta en la gestión diaria, por lo menos del área hard de recursos humanos. Bueno, hasta acá. No sé si hay alguien que quiera consultar algo. Si no avanzamos, Mariano, para la próxima. Bueno, esto es lo que yo llamo una modificación que podría no haber sido hecha, pero que demuestre la intención del gobierno, hay que decirlo, porque en rigor esto fue promovido por el gobierno, que es de alguna manera deslaboralizar algunas situaciones jurídicas que se estaban dando. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que tenía que ver con el encuadramiento de proveedores y contratistas en las empresas. ¿Qué hace? Modifica el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo y dice, no se aplica para quienes hacen contratos de servicio, obra, agencia, oficios, etc. Eso es una modificación al artículo 2. La verdad que no tiene ningún sentido. No hacía falta. El Código Civil y Comercial ya lo establecía. Era obvio, era como poner que no se aplica para, el Código Aeronáutico, la ley de contrato de trabajo. Obvio que no. Pero es un mensaje. Che, le queremos dar fuerza que lo que es una relación de dependencia es una relación de dependencia, pero lo que es una prestación de servicio es una prestación de servicio. O una locación de obra es una locación de obra. Es un poco el objetivo de esta norma, buscar lo que había pasado, que se había vuelto el absurdo de que ya cualquier persona que pasaba por la puerta de tu empresa era empleado. O sea, alguien que venía 3 veces a la semana, no sé, el equipo de recursos humanos, contrataba a un psicólogo, para tratar las personas que estaban con alguna situación de estrés en la empresa. Esa persona venía determinada cantidad de días. Como usaba tu escritorio, tu sillón, y vos le decías, por favor, en que viniera, era empleado. Ya se había vuelto una cosa ridícula y encima se aplicaban todas las multas de la ley de empleo, entonces era un riesgo monumental. Bueno, ¿qué busca esta modificación? Decir, esperen. A ver, vamos a analizar realmente si hay o no hay relación de dependencia, si hay subordinación técnica, jurídica, económica. Bueno, habrá que verlo el caso concreto. Y de alguna manera le da algunos elementos a quienes somos los operadores, nosotros. Bueno, fíjense que haya emisión de facturas o recibos, que haya pagos por sistemas bancarios. Agrego yo, si alguno de ustedes tiene algún proveedor de este tipo, tengan contacto por escrito. Esto sí nos modifica. Porque a nosotros como gestores del área de personas nos dicen, che, mirá, vamos a contratar a determinada persona, ¿cómo lo ves? ¿Bajo qué contrato? Bueno, y ahí es donde diremos, che, ¿cae en relación de dependencia o puedo ser un prestador de servicios?
alguien que va a hacer un oficio, arregla algo y va con determinada frecuencia a la empresa. Bueno, es un poco esto, que ahí sí esto nos impacta y nos da más tranquilidad que respecto a si damos por lo menos un sustento de emisión de facturas, pagos bancarios, que eso lo establece la norma, es raro, técnica jurídica malísima, pero no importa, te lo da como elemento, contrato por escrito. Bueno, van a tener más preeminencia los contratos de obra o servicios profesionales que lo que tenían antes de la reforma, ¿sí? Incluso hay un artículo que se modifica, que es el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que la prestación de servicio hace presumir un contrato de trabajo, salvo que estemos enfrentados ante una situación de un contrato de servicio o de obra. Bueno, ¿esto hacía falta modificarlo? No, la verdad que no. ¿Por qué? Porque la verdad que había millones de elementos para fallar de la misma manera si un juez decaía el tema. Bueno, pero como que un poco la ley base lo que busca es darle más fuerza, trabajar sobre este tema. Hubo un caso muy, muy famoso, que fue el fallo Rica, de un médico en el hospital alemán en Buenos Aires que obtuvo una indemnización multimillonaria y en la Cámara de Apelaciones en Buenos Aires se llegó a decir que el contrato de servicios no existía más. Que cualquier persona que entraba en una empresa era empleado. Entonces, bueno, ahí es como que un poco esta ley lo que busca es corregir estos defectos. Luego la Corte dijo que sí, que existía, etcétera, pero bueno, fíjense cómo nos ponía en un lugar de incertidumbre muy grande. Si un juez piensa que no existe más el contrato de servicio, estamos todos locos, digamos, no hay contrato de servicio profesionales, son todos empleados. Entonces, ahí está un poco lo que busca esta norma. ¿Hacía falta? No hacía falta. ¿Qué busca? Demostrar un clima de época. Estamos yendo por este camino. Bueno, veremos qué pasa, porque los jueces son lo mismo que fallaban hace 2 años con esta misma normativa. Veremos qué es lo que pasa. No me quiero pasar de... que me quede corto, así que vamos al próximo. Bien. La próxima reforma. Esta yo creo que sí nos impactó un montón. Nos ha ayudado a tomar decisiones respecto al tipo de contratación y decir, bueno, tengo más tiempo para evaluar las personas. En mi opinión, el periodo de prueba de 3 meses era muy cortito, ¿sí? La OIT dice que el periodo de prueba debe ser de un tiempo razonable. No establece la norma internacional de cuánto tiempo debe ser. Si yo tengo que dar mi opinión, 3 meses era muy cortito. ¿Por qué? Porque las relaciones laborales son de confianza y al principio todos mostramos nuestra mejor cara, ¿sí? Tanto empresas como trabajadores. Y la verdad que en los primeros 3 meses parecía un poco corto, parecía que además uno ya tendría que ir preguntándole al jefe iniciado el mes 3, o sea, después de 2 meses, cómo estaba trabajando. El jefe te decía, mirá, estuve de vacaciones, lo pude ver un mes, estuvo en el turno noche, yo estuve en turno día. Y bueno, en medio como que terminaba siendo media corta la decisión y muchas veces, por las dudas, o se tomaba la decisión de dejar a la persona sin trabajo o se tomaba la decisión de prolongar el contrato de trabajo. Y de hecho nosotros en la empresa hasta habíamos tenido una especie de periodo de prueba al año que decíamos, bueno, está bien, pagamos la indemnización completa, pero hacemos una segunda evaluación. ¿Por qué? Porque nos pasaba esto de que a los 3 meses nos había quedado muy corto, ni hablar si una persona part-time que trabajaba 3 días a la semana o 4 días a la semana, entonces capaz que en 2 meses lo habías visto, no sé, 30, 40 veces a la persona. Y además, como toda relación, para mí la relación laboral tiene mucho que ver con la relación familiar, de pareja. Al principio, en la relación de pareja, está todo bien, te muestras lo mejor que sos, y después con el paso del tiempo, bueno, va apareciendo el verdadero que es cada uno. Y acá pasa un poquito lo mismo. En la relación laboral, hasta que no se generan las primeras tensiones, hasta que no se ve lo primero que está pasando, las habilidades, las competencias de la persona son difíciles de evaluarlas, porque no es nada más que lo técnico, si sé o no ser liquidar impuestos. Es cómo se adapta con el grupo, es si tiene liderazgo, es si esa persona está orientada a los resultados, si puede soportar una situación de cierta presión, si puede cumplir con los tiempos que le son demandados. Bueno, y todo eso verlo en 3 meses a veces es difícil, ¿sí? Entonces me parece que está muy bien la extensión del periodo de prueba a 6 meses. Yo aclaro que este plazo para el personal fuera de convenio, que en general todos los que estamos en el equipo de recursos humanos somos fuera de convenio, salvo algunas empresas que los ponen en comercio, me parece que es importante saber que no vamos a tener mayor periodo de prueba que 6 meses, porque la posibilidad de ampliación, que eso genera un poquito de confusión al principio, está solo dada por acuerdo de convenio colectivo de trabajo, en lo que es la negociación con el convenio entre empresa y sindicato, que en mi opinión también lo veo bastante difícil, que algún sindicato salga a colgarse la medalla de que negoció
la ampliación de un periodo de prueba, porque muchos lo ven como una precarización del contrato. Si ustedes me preguntan, en empresas chicas tiene lógica que el periodo de prueba sea más largo. Pero bueno, yo veo difícil que esto en la práctica se lleve a cabo porque no me imagino, como les digo, por lo menos en este contexto, un sindicato saliendo a negociar, salvo que pueda encontrar alguna ventaja en la negociación que un periodo de prueba para empresas de 6 hasta 10 trabajadores, perdón, de 6 hasta 100 trabajadores pase a 8 meses o de hasta 5 trabajadores a un año. Pero bueno, nada, me parece que esto sí nos impactó un montón y que es importante. Creo que la ley perdió la oportunidad de poner el periodo de prueba en el contrato por temporada. Me parece una cosa muy rara que un contrato por temporada, que en realidad es un contrato por tiempo indeterminado, pero de prestaciones discontinuas, no tenga periodo de prueba. La verdad que yo no le veo sentido y me parece que se perdió esa oportunidad, que también tiene que ver con esto de dotar con herramientas más modernas. Yo si contrato a alguien por temporada, la verdad, yo tengo que tener para siempre indemnizarlo. Una cosa de loco, digamos, cuando no conozco a la persona. Así que bueno, dándole un poco de cierre a lo que es periodo de prueba, me parece que estuvo bueno, que impacta en nuestras decisiones y que es algo que por lo menos en mi opinión yo celebro y siento que fue en camino de lo que estábamos necesitando. Bueno, otro cambio importante que también tiene que ver con lo que hacemos con la gestión de personas y con algo que muchas veces nos toca en el área de recursos humanos tomar decisiones cuando se da la situación de la maternidad. Acá hay dos cosas que se modificaron. La primera, se incorpora, que acá quisieron tener un rasgo de modernidad. Acá dijeron, vamos a ponernos un poquito moderno y adaptarnos a la realidad, y le pusieron el término persona gestante. Y entonces agregaron que no solo la mujer, sino la persona gestante, o sea, cualquier persona con capacidad de gestar, o sea, personas transgénero o no binarias que puedan tener capacidad reproductiva, van a estar incluidas dentro de la licencia por maternidad. Algo que la realidad ya no se estaba discutiendo, pero bueno, nada, lo que era la norma. Me parece que con algún sesgo de querer parecer moderna la reforma, yo lo que siento que esto, como todo, que le faltó mucho de modernidad a la norma y esto es un pequeño coloreo que no la transforma en moderna para nada. Pero bueno, es algo que se está viendo en muchas modificaciones a nivel internacional de incorporar a la persona gestante como sujeto protegido dentro de la licencia por maternidad y las indemnizaciones que también están previstas en el caso de despido durante la estabilidad del empleo de la mujer embarazada o mujer mamá. ¿Y qué modificó? Bueno, esto sí a nosotros nos va a traer mucho dolor de cabeza. De entrada parece espectacular el plazo preparto. Les recuerdo, para los que no lo tienen tan en mente, previamente a la reforma había el plazo general de 45 y 45, que para completar los 90 días de licencia, y podía reducirse hasta 30, acumulando los otros 15 a los siguientes 45. Algo que tiene toda lógica. ¿Por qué? Porque, bueno, los que somos padres sabemos que a posterior del nacimiento, la madre, por supuesto, que quiere pasar el mayor tiempo que se pueda junto con su bebé, ¿sí? De hecho, en muchas empresas intentamos trabajar formas de regreso al trabajo, con planes de maternidad, con planes que hagan que sea un soft landing, ¿no? Un aterrizaje más suave al regreso al trabajo. No es para nada fácil y, bueno, y hace que uno tenga que decir, bueno, mientras más tiempo esté, está buenísimo. De hecho, se daba en la práctica. Esto es básicamente una receptación normativa a una práctica habitual, súper riesgosa, porque la verdad que, como ustedes saben, los derechos de los trabajadores eran irrenunciables, con lo cual vos tenías a una persona que tenía prohibido trabajar si le permitías que superara los 30 días. ¿Sí? Yo no le voy a mentir, nosotros lo hacíamos previo a la modificación de la norma, asumiendo un riesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, escuchábamos a la madre que de alguna manera exponía argumentos, pero no dejaba de ser que estabas pisando un riesgo muy grande, porque si llegaba a pasar algo con ese embarazo, la empresa era responsable de esta situación. Hoy lo que hace es decir, bueno, se puede, tiene que ser por solicitud de la trabajadora. Yo agrego que además debería haber un certificado médico de que el médico tratante de ella, el obstetra, sugiera que puede llegar a trabajar sin ningún riesgo para ella, ¿sí? Me parece que eso nosotros desde el área de recursos humanos deberíamos tomar esa precaución, porque las que son mujeres y han pasado por parto podrán confirmar que se siente hinchazón, cansancio, y ya es bastante complejo llegar tan cerca del parto, de la fecha probable de parto por lo menos, a trabajar.
Obviamente que los días no gozados se acumulan, ¿sí? Ahora pasas a tener 10 y 80, más las posibles vacaciones que uno podría acumular. Acá les recuerdo que no juega el plazo de las vacaciones perdidas al 30 de abril. Si la mujer solicita las vacaciones posteriores a su licencia por maternidad, no juega la restricción de que las tome en el periodo octubre-abril, que eso también es una sugerencia de poner en los planes de maternidad a las empresas. Pero acá se abre el gran dilema, que muchos de ustedes les debe haber pasado. Bueno, la trabajadora llega, presenta su certificado que establece la fecha probable de parto, la fecha de última menstruación, continúa trabajando, inicia los trámites de ANSES, denuncia el plazo de 10 días y 80, pero pasados 15 o 20 días, su médico le dice que tiene que guardar reposo. ¿Sí? ¿Y entonces qué pasa? Esa es la pregunta del millón. ¿Se reintegra? ¿Se vuelve al plazo de 45 más 45, que sería como el plazo genérico? Si ya está avanzado sobre esos 45, ¿se suman esos días? Bueno, la verdad que es discutible, probablemente no, probablemente si ya eligió 10 más 80, sean 10 más 80, pero bueno, nada, lo dejo como una inquietud, como algo que ya nos pasaba con el 40, con el 30, imagínense ahora con el 10, porque la verdad que va a ser difícil que lleguen hasta el día 10 trabajando, sobre todo en trabajos operativos, etcétera, y bueno, y cuando se hace la elección del 10 más el 80, bueno, está recién iniciado el embarazo. Con lo cual, es algo que me parece que está muy bien, pero que nos va a traer algunas situaciones complejas de resolver de área de recursos humanos y que la norma no lo resuelve, porque no dice qué pasa en este caso, donde yo tomé esta decisión, pero luego entré en licencia por enfermedad con motivo del embarazo, que es algo que tranquilamente puede pasar y que acá no juega la mala fe, es algo que tranquilamente le ocurre a la madre porque de un día para el otro el embarazo se complica. Pero bueno, nada, que en este caso el problema es que el que paga el salario es el empleador y no el ANSES. Entonces, bueno, todas estas situaciones hacen a decir, che, es una norma que está bueno, que favorece, etcétera, pero bueno, el empleador lo ve como un sobrecosto, ¿sí? Así que bueno, es un poco a trabajar y bueno, y obviamente va a depender de cada organización. Seguimos. Bueno, acá esto es una norma que nuevamente es media parecida a aquello que hablamos de la relación de dependencia y la innecesaria incorporación de que el contrato de servicio, obra, concesión no debía ser considerado un contrato de trabajo. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? ¿A quién se le puede ocurrir que una huelga violenta es una huelga legal? A nadie. O sea que totalmente innecesario poner que si alguien participaba activamente en bloqueos, toma de establecimiento, prendía fuego una puerta, le obstruía a un compañero bajo amenaza hacia trabajar, que eso era legal. Por supuesto que no, porque de ninguna manera eso es una conducta lícita. Ahora, ¿y por qué lo ponen? ¿No saben esto que yo estoy diciendo? Por supuesto que sí, se lo saben. Pero bueno, nuevamente, ¿no? Clima de época, marcar un mensaje. Hemos tenido tomas brutales de establecimiento. Caso de camioneros con Mercado Libre, lo debe conocer la gran mayoría. Yo que trabajo en la zona del litoral, el bloqueo más grande que ha tenido la historia argentina ha sido el de aceiteros, también que son sindicatos con mucha fuerza por la soja y la fuerza que tiene la soja en Rosario. Bueno, se dan situaciones muy, muy violentas y donde algunos jueces tal vez miraban hacia un costado. Bueno, ¿qué busca esta norma? ¿Qué es lo que trata esta norma? Algo que era obvio, pero bueno, que tal vez era importante repasar. Y bueno, si alguien participa activamente en una huelga, recordemos que el derecho de huelga está incólume, que la huelga es concertada por un sindicato, da el aviso necesario, el sindicato con personalidad gremial, da el aviso al Ministerio de Trabajo, notifica a la empresa, se intenta una conciliación obligatoria, pero lo que implica la huelga es el cese de actividades, o sea, no ir a trabajar, ¿sí? No trabajar. Todo lo que agregue de daño ya no es huelga, ¿sí? Son conductas violentas. Que como digo, y como ratifico para que quede claro cómo es la situación, no, no es que no ocurra y no es que hacía falta ponerlo, ¿sí? Pero de alguna manera le quieren dar a los jueces elementos para decir, y a los abogados y a los operadores, decir, mirá,
Se afectó la libertad de trabajo bajo intimidación o amenaza. Se impidió o obstruyó totalmente o total o parcialmente el ingreso o egreso de personas. Se ocasionó daño de tercero o de propiedad de la empresa. Bueno, en este caso, obviamente que habrá que intimar previamente. Si ustedes me preguntan, esta norma en Mendoza, nosotros operativamente no nos impacta mucho. La verdad que no hay mucha historia de huelga violenta en Mendoza. Pero bueno, ¿qué hace esto? Nosotros estamos en un proceso donde la minería está empezando a tener mucha fuerza en Mendoza. Bueno, era de alguna manera decirle a las empresas que van a venir a invertir, mira, acá no se van a tolerar los casos de huelgas violentas. ¿Sí? Acá no se va a confundir la relación laboral con un contrato de servicios o de obra. Bueno, es un poquito dar como, vieron que el contrato de trabajo de alguna manera, según dicen, hay que ver si es cierto o no, la verdad que es sumamente discutible, atrae o ahuyenta inversiones. Bueno, esto de alguna manera es darle elementos a las inversiones de decir, mirá, no te van a parar la empresa y te la van a reventar. Nada, habrá una huelga bajo el sistema que prevé la 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, y era bueno, se convocó una huelga, hubo una audiencia conciliatoria, logró o no logró conciliación, se fue a paro. Bien, lo que en un país normal ocurre. ¿Sí? Así que bueno, veremos todo esto cómo va funcionando en el camino, ¿no? Todo esto es difícil de ir evaluando. Es como yo les decía, parecía que estaba buenísimo que habían derogado las multas para el trabajo no registrado, pero en realidad las multas siguen estando, pero con otro nombre. Bueno, por eso digo, habrá que ver con el paso del tiempo y con los días cómo es que van avanzando estas reformas y cuánto nos impacta a nosotros en la gestión de personas. Como les digo, para nosotros que trabajamos en Mendoza, entiendo que la mayoría que estamos conectados somos mendocinos, no tenemos la sensación de que esto nos impacta mucho en el día a día. Pero bueno, me parece piola conocerlo, me parece que está bien entender el espíritu de las reformas y ver por qué motivo se hizo esto. La mayoría de las reformas tienen nombre y apellido, como les dije, lo de la tercerización o lo de la prestación de servicios, fallo Rica, esto, camioneros contra Mercado Libre. Bueno, es como que de alguna manera fue tomar esos casos que habían sido tan mediáticos, que afectan tanto a la inversión y decir, bueno, a ver, pongamos algo que, como que la modernización de la ley quedó de lado y de alguna manera se quiso decir, bueno, rápidamente demos algunas certezas a las inversiones o a los empleadores, ¿no? Si querés, Mariano, pasamos al siguiente. Sí, Juan Martín, mira, te interrumpo un ratito. Hay una consulta en el chat Dale, obvio. en relación Me al tema encantó. anterior de protección de maternidad que dice Sí, cuánta antelación debe anunciar la persona embarazada la modalidad que quiere aplicar. ¿quién pregunta eso? ¿Guada? Guada Silvetti. Hola, Guada, ¿cómo estás? Mirá, Guada, no hay un plazo estipulado, ¿sí? En realidad lo suele hacer cuanto antes la mujer, obviamente que tiene que haber transcurrido los primeros 3 meses, porque a partir de ello puede cobrar, y antes de los 6, para poder cobrar la asignación por maternidad y para poder cobrar el prenatal, con lo cual no hay un plazo, pero puede ocurrir que lo informe a los 4 o 5 meses, o sea, previo a los 10, 30 o 45 días. Hoy la norma no establece 30, pero podrían ser 30 porque en realidad pone un mínimo, que es hasta 10. En todo ese plazo está para elegir. Entonces, como les digo, esta situación que yo les comento va a ocurrir necesariamente. De hecho, volviendo un poquito para atrás y volviendo al periodo de prueba, un periodo de prueba más largo, lo que va a ocurrir ahora es que en 6 meses van a pasar un montón de cosas que antes no pasaban en 3. Por ejemplo, ¿qué pasa y qué tiene prioridad si una mujer queda embarazada o una persona gestante, como le gusta decir la norma ahora, durante ese periodo de prueba? Que antes en 3 meses era más complejo, casi que tendría que haber entrado embarazada a prestar labores. Hoy puede ocurrir que en un periodo tan largo quede embarazada en el camino. Bueno, si me preguntan a mí, obviamente que esto no lo resuelve la normativa, yo creo que lo que prevalece es el derecho a la estabilidad de la mujer. Salvo que el empleador pudiera demostrar algo que va a ser muy, muy complejo, que ejerció su periodo de evaluación, que pudo evaluar a la trabajadora y que encontró motivos objetivos de mal desempeño. ¿Sí? Entonces, lo que hace es como invertir la carga de la prueba. Pero bueno, no es tan sencillo encontrar motivos objetivos de mal desempeño para poder decir que no está cometiendo un acto discriminatorio de despido de la mujer embarazada. Entonces, yo creo que es como esta apertura del periodo de prueba a tantos meses,
bueno, tiene estas circunstancias. ¿Qué pasa si un trabajador se enferma? Bueno, ¿lo puedo despedir? ¿No lo puedo despedir? ¿Cuántos meses puede cobrar? Si lo despido y sigue prestando certificado, ¿debo pagar esos salarios caídos hasta el fin del periodo de prueba? Bueno, saben un montón de elementos que vamos a tener que evaluar nosotros desde el área de recursos humanos o incluso consultar a los asesores legales que tengamos en la empresa. Bueno, ¿cómo actuar en estos casos? ¿Por qué? Porque este periodo de prueba trae todas esas contingencias que antes no las tenía, ¿sí? De hecho, lo que se dice es que el periodo de prueba en realidad es una extensión, es el inicio del contrato por tiempo indeterminado, que los primeros 6 meses se considera celebrado a prueba. ¿Qué consecuencia trae eso? No pagar indemnizaciones, básicamente, solamente el preaviso en el caso que lo otorgue. Bueno, pero se agregan todas estas contingencias que antes no había. Bueno, es un poco evaluar qué es lo que pasa en cada caso concreto. Ahí veo que hay otra consulta. Sí, lo que dice, no se ha actualizado todavía el ANSES. El ANSES va con la máquina mecanográfica, pero bueno, se puede pedir la de 10 días independientemente de lo que el ANSES diga. Vieron que el ANSES y la FIP te dicen ellos cómo deben liquidar impuestos o cómo se deben hacer las presentaciones, ¿no? No lo que dice la ley. Pero bueno, nada, se puede plantear y los 10 días existe y está, digamos, no. Esto no, hay que ir y presentarlo y hacerlos trabajar, nada más, no se preocupen. Vamos a la que sigue. Entiendo que estoy a 3 minutos, ¿no? Eran 45. Pero estamos bien igual, ¿no? Sí, estamos bien, tranquilo. Sí, Bien. si querés, en unos 7 minutos abrimos el espacio de consultas. Dale. Sí, igual quedan 2 diapositivas y ya abrimos el espacio de consulta. Bueno, esto trajo mucha nota periodística. Obviamente es llamativo y hace que en general uno haga clic, que desaparece en mención por antigüedad. Digamos, lo publican así, uno dice, bueno, ¿para qué pasó? Desapareció lo que conocíamos. Bueno, el fondo es ese. ¿Qué es esto? Bueno, esto tiene su comparación en la industria de la construcción. Si hay alguien que liquide industria de la construcción, está mucho más familiarizado que yo. Hay un aporte obligatorio que el primer año es el 12% y el segundo en adelante el 8%, donde da la posibilidad de que en realidad la posibilidad no, sustituye la indemnización por antigüedad y la persona que, en realidad no sustituye la indemnización por antigüedad, sustituye cualquier salida, porque paga aún con la renuncia. Entonces, ante la extinción del contrato de trabajo, quien está en el régimen de la construcción recibe lo que ha ido acumulando, eso lo administra el IERIC, y la naturaleza de esto es razonable porque tiene que ver con que es una actividad que está destinada en general a ser intermitente, digamos. Cuando empiece y termine una obra, en general el empleador no puede garantizar que va a tener una obra terminada la que está ejecutando, con lo cual tiene mucho sentido en la construcción. Para mí es un sistema que funciona muy, muy bien y es correcto. Incorporarlo a las actividades normales que tienen mucha rotación y yo lo veo medio raro. Primero porque le pone un sobrecosto al empleador que no lo tiene, 8% de las remuneraciones. Eso es un montón. Dice que es el importe máximo que se podrá colocar. Segundo, tiene una palabrita rara. Dice que sustituye el artículo 245, ¿sí? O los acuerdos por el artículo 241, la decisión de extinción por mutuo acuerdo. Con lo cual va a desaparecer la renuncia en la Argentina, porque imagínate que si yo ya hice los aportes, nada, me siento con el trabajador y llego a un acuerdo y se lleve ese dinero, digamos, ¿no? Es medio raro, nadie más va a renunciar, el que esté bajo el fondo de cese y lo va a cobrar siempre. Porque, ¿por qué el empleador no haría una extinción por mutuo acuerdo con su trabajador? Entonces, nada, me parece un poquito raro. La reglamentación no dio mucha más iluminación de lo que estoy diciendo. Está más pensada en cuidar el dinero que no se pierda, y bueno, la Comisión de Valores interviene, y bueno, están buscando la forma, los seguros, etc. Pero es un sistema que en principio es menos beneficioso que la indemnización por antigüedad, porque da un poquito menos que la mejor remuneración, porque es un porcentaje sobre la remuneración mensual, entonces bueno, hay que ver ahí cómo juega con la inflación. Habría que hacer la comparación matemática, pero en principio, por lo que se puede comparar cuando se hace industria de construcción, es un poquito menos que indemnización por antigüedad, pero sí es mucho más previsible, no genera litigio, se utiliza en Brasil, con lo cual, bueno, nada, habrá que ver un poquito cuando se empieza a desandar esto. Sí hay algunos sindicatos que han
visto un poquito cómo sería, no hay nada firmado aún, porque de hecho, como te digo, están terminando la reglamentación. Ya está reglamentado, pero están viendo quiénes pueden administrar este fondo. A ver, habrá que verlo. Es medio raro porque dice que el trabajador podrá optar por este sistema. Medio raro, ¿no? El trabajador es optando, medio que la empresa lo impone. No sé, es raro. ¿Qué quieren que les diga? Termina siendo una decisión que, bueno, habrá que ver y habrá que darle lugar a que empiece a rodar. Pero un poco lo que busca, entiendo yo, esto es la previsibilidad, la indemnización por antigüedad y, bueno, de alguna manera, cuando se empiezan a acumular muchos años de antigüedad, que no sea un pasivo contingente muy grande para el empleador. Bueno, yo la verdad que no lo critico, no digo que está mal, pero sí que, bueno, he dejado rodar un poquito porque me cuesta un poquito llevarlo a la práctica y ver cómo va a ocurrir. Y ya que me decís que tenemos unos minutitos más, la última figura que se incorporó, que no está en las diapositivas, fue la del trabajador independiente con colaboradores. Bastante china la figura, esta sí es bastante china. Si usted habla que es para emprendimientos productivos, que un trabajador independiente, ya le pone el nombre de trabajador, entonces sí, el trabajador es independiente, es medio raro el término que utiliza la norma, se podrá, no dice reunir, pero dotar, una palabra también media extraña que no es jurídica, con otros 3 más, que también serían independientes, bueno, ¿quién manda ahí? Todo medio raro, pero bueno, yo me imagino que está pensado para, no sé, la construcción, por ejemplo, no sé, tengo un ceramista que se asocia con un plomero y con un gasista, y bueno, y ellos se inscriben, que me resulta difícil porque la verdad que en general no son grupos que suelen irse a asesorar, en general trabajan en negro, pero bueno, les daría una cobertura social, les daría una cobertura de salud. Habría que verlo. Yo me parece que está destinado eso a fracasar, que no va a funcionar, y que si se puede, y da mucho a que se puede usar en forma fraudulenta de querer inventar que son asociados, pero en realidad responden a una persona que fija las pautas, fija los horarios, fija la remuneración. Pero bueno, es un poquito lo que les decía, ¿no? Es como generar este clima de época, generar este clima de deslaboralización y decir, bueno, a ver, espera, existen otras metodologías. Y bueno, esto es un poco, acá hemos llegado a abarcar todo lo que fue la reforma de la ley de bases. Como conclusión, yo me quedo que es una reforma con gusto a poco. Me parece que faltó modernizar, que fue una reforma que fue en busca de... me parece que me quedó sin hablar la indemnización por discriminación, ahora que estoy pensando. A ver, ¿puede ser que me la salté? Ahora que A estoy ver, pensando. ahora la... A ver. Capaz que fue la anteúltima. Mientras la vas buscando, creo que es la anteúltima, antepenúltima. Hubo una reforma también de esas que son llamativas porque no hacía falta ponerlo, pero que tiene nombre y apellido, que es el fallo Álvarez contra Cencosud. Muy bien. Gracias, Mariano. Acá se genera el 245 bis. Esto es llamativo. Me gusta esto para charlarlo porque hubo un fallo, Álvarez contra Cencosud, estoy viendo que lo escribí mal, dice Álvarez y es Álvarez, como Julián. Es un caso que tal vez lo hayan escuchado, bastante conocido, es una serie de ejecutivos de la empresa, o jerárquicos como ejecutivos de la empresa Cencosud, que toman la decisión de sindicalizarse y cuando están en este camino de sindicalización son despedidos por Cencosud, ¿sí? Ellos invocan que fue una práctica discriminatoria, que ha sido una práctica desleal por su actitud sindical. Y esto fue una revolución porque, bueno, aplica una norma que no es laboral, que es la ley de antidiscriminación, la 23.592, y lo que logran, varios años después, es que la Corte diga que hay que reinstalarlos. Algo que, imagínense, todos nosotros trabajamos en empresas, todos sabemos lo que ocurre a nivel vínculo afectivo, digamos, como les digo, hay una relación de confianza en el empleo. Imagínense a alguien que despediste, a un grupo de personas que despediste y que 2, 3 años, 4, ya no recuerdo cuántos años después, se reincorporan a la empresa porque lo dice un juez, obviamente con súper tutelado, porque anda a tomar una decisión sobre esa persona, sancionarlo, percibirlo, etc. Y encima le pagan todos los sueldos caídos desde que iniciaron la demanda hasta que la Corte se expidió, y además 13 sueldos
por indemnización por daño. Esto es un poquito menos que delirante. Yo, de hecho, lo discutí con un juez acá en Mendoza, yo hice la maestría de Derecho del Trabajo y lo discutíamos y bueno, nada, es lo que pasa cuando estás muy fuera de las empresas, ¿no? Una cosa es estar juzgando en tu sillón, en tribunales, y otra cosa es entender cómo funcionan las verdaderas relaciones de trabajo, cómo funcionan las empresas. Yo puedo entender que si hay un acto ilícito y que es discriminatorio, la empresa deba pagar y le deba doler y debe hacer una indemnización fuerte, ¿sí? Ahora, que te obliguen a trabajar con una persona es como más o menos cuando no se permitía a una persona divorciarse. Te decían, mirá, por más que no te banques más a tu esposo, tenés que quedar con él. Digamos, no, una cosa de loco. Digamos, vos no podés, de alguna manera, imagínense esto en una empresa chica, que somos 10. Una cosa de loco. No tiene ningún sentido. Bueno, por supuesto que si uno va y busca tratados internacionales, bueno, va a encontrar un montón de argumentos técnicos, pero que están totalmente disociados con la realidad. La realidad de las empresas es, lo que hay que buscar es sancionar a quien comete un acto ilícito, pero no obligarlo a estar con esa persona. Entonces, ¿qué se intentó con esta norma, con el 245 bis? Intentar de que se cierre esta posibilidad. De hecho, la norma dice que el despido producirá la extinción definitiva del vínculo y prevé un agravamiento indemnizatorio en el caso de que alguien pruebe que estemos en el caso de un despido discriminatorio, da una serie de supuestos que la doctrina dice que son enunciativos, no taxativos, o sea, cualquier acto discriminatorio caería en esta norma. El problema es que otra vez para mí se quedaron cortos. Porque del 50% de indemnización por antigüedad, si el acto de discriminación fue muy grosero, pareciera que es bastante poco. Porque si alguien tiene 2 años de antigüedad, está pagando 1 año por la indemnización cuando vos tenías la norma que te decía que si vos despedís a una persona que está embarazada, tiene que tener ese sueldo de indemnización, independientemente de la antigüedad que tenga. Entonces, me parece que lo quisieron regular, quisieron dar garantías, quisieron darle tranquilidad al inversor, pero se pasaron de rosca en lo bajo que va la indemnización. Habrá que ir al caso concreto. Le sumo un dato más, que la carga de la prueba recae sobre quien invoca la discriminación. Nuevamente, esto busca de que no sea que uno diga me discriminaron y me discriminaron por, no sé, por ser morocho. Entonces, ya está, no tengo más nada que probar. Entonces, nada, busca que tenga que decir me discriminaron bajo esta situación, esto fue lo que pasó. Todos sabemos igual que es muy complejo porque los actos de discriminación en general no son patentes, son solapados. Bueno, ahí es donde nosotros, del área de recursos humanos, tenemos que generar protocolos, trabajar en la prevención. Tenemos un protocolo en Mendoza de violencia laboral. Bueno, habrá que hablar abrir canales de comunicación y buscarla, porque muchas veces ocurre que la discriminación ocurre entre compañeros, a los cuales es muy complejo llegar a una solución, ocurre en un pasillo, ocurre en un lugar donde no hay testigos. Bueno, es re complejo para nosotros de recursos humanos cuando nos llega una situación de este tipo y una denuncia de este tipo. Lo que yo les puedo decir es que se modificó, que pareciera que ahora la reinstalación no juega. Yo tengo mis dudas porque la ley 23.522 sigue existiendo, con lo cual con los mismos elementos que antes se decía se podrá decir. Bueno, ustedes me dirán, no, pero ahora tenés un artículo que lo frena, que es esto de que el despido produce la extinción definitiva del vínculo. Bueno, habrá que dejar rodar la pelota. Por ahora no les puedo dar ningún antecedente judicial, ningún fallo que diga que sí, que se reinstala o que no. Como les digo, hay que dejar correr un poco a ver qué es lo que está pasando. Me parece que está bien, que a nosotros nos sirve, que nuevamente nos involucra en el hecho de no dejar que estas cosas queden en el aire. Yo siempre como sugerencia, lo hablaba con Pablo el otro día, es dejar registro, tomar nota, abrir sumarios, que quede en el legajo, porque después las situaciones pueden llegar a hacerse más grandes de lo que uno cree y para la empresa puede ser una contingencia muy grande. Así que, bueno, un poco ese concepto de dejar registro, trabajar en eso, generar espacio de escucha, bueno, para la prevención sobre todo del conflicto. Yo creo que lo que intento siempre dar en este tipo de charlas es quedarnos que nosotros como operadores tenemos que trabajar en la prevención, ¿sí? Y que después cuando le llegue al asesor legal que tengamos en cada empresa, la empresa le llegue redonda. Es mentira que los juicios se pierden, los juicios se pueden ganar. Nosotros no tenemos registro de juicios perdidos. ¿Por qué? Porque le damos los elementos a nuestro asesor legal redondo para que pueda trabajar y pueda prevenir el conflicto y llegar ordenadito si tenemos algún conflicto, que menos mal que tenemos muy pocos, pero
Pero bueno, y además los jueces mendocinos son jueces que en general son personas que son objetivas. La verdad que no nos encontramos en una plaza, como puede ser la provincia de Buenos Aires, donde es más complejo, porque realmente sí, casi todo cae ante la duda, castigamos a la empresa. Entonces, un poco me parece que eso como dato y como conclusión respecto a lo que podemos hacer nosotros cuando estamos todavía dentro de la situación y dentro del problema y poder prevenirlo, trabajarlo, tomar registro, etc. Y bueno, volviendo a la última de las diapositivas, y ya estando a 4 minutos de cumplir la hora, me parece que nos pasó eso, que un poquito nos decepcionó, que pensamos que venía una reforma más importante, que nos íbamos a encontrar con una norma más moderna, y en la verdad lo que la norma fue una norma para intentar darle certeza a las inversiones, lo cual no está nada mal, una norma que intentó en aquellos momentos donde ha habido un exceso de parte de los jueces, intentar dar normas para corregir esos excesos, pero bueno, esto habrá que ir viendo porque me parece que los jueces tenían las mismas normas, los mismos elementos antes normativos para fallar y fallaban igual de esa manera, con lo cual no sé si se van a, de alguna manera, someter a estas nuevas normativas. Así que bueno, nada, agradecer muchísimo, muchísimo la participación. Si querés, Mariano, hacemos un espacio de consultas. Para mí estaría bueno. Bien, genial, Juan Martín. Sí, se abre el espacio de consultas. Si quieren pueden abrir micrófonos, si quieren pueden escribir en el chat. No sean tímidos, sabemos que este es un tema para hacer preguntas, justamente. Esperamos Se ve el que que quiera. fue muy claro, Mariano. Bueno, si no hay preguntas, podemos ya. A ver, Luciana está. Sí, Luciana, te Pablo es escuchamos. amigo, así que Pablo, ¿cómo no va a poner eso? ¿Cómo estás, Qué grande, Luciana? Pablo. Buenas, ¿cómo van chicos? ¿Qué tal? Hola Mariano, hola Juan, Buenas, un ¿cómo estás, placer Grise? Hola, ¿Todo ¿cómo bien? están? verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Eh, Bien, bien. Muy bien, acá estamos teniendo este espacio de aprendizaje. Bueno, Muy bien. interesante, Muchas coincido gracias. en muchas cosas con Juan. Juan, te quiero hacer una consulta porque nos surgió hace poquito un caso. Nosotros Dale. manejamos una nómina más o menos de 300 personas. Bueno, tenemos gente distribuida en todo el país. Y vos sabés que tomamos los recaudos de hacer el Subnida Beta porque trabajamos con muchas mujeres en distintos puntos del país y nos pasó que nos dio negativo, pero en realidad la persona a los 15 días de haber ingresado en la empresa estaba embarazada. La verdad que nos sorprendió debido a que desde una clínica nos brindan un resultado que se supone que es fehaciente y, y bueno, la persona no, está embarazada, está dentro de un periodo de prueba, entonces imagínate ya comenzar con una situación así y bueno, es bastante dificultoso porque no en menos de 5 o 6 meses ya empiezan con los certificados, con sus periodos de... Entonces, en estos casos nos gustaría escucharte, a ver qué opinás, cómo se puede manejar este tipo de situaciones, Bien. qué podemos hacer Luciana nosotros es tu nombre, ¿no? ahora. No, Griselda, perdón. Griselda. Griselda, estamos Griselda, conectadas juntas porque si no solapamos las cosas. bien. Lo primero que tenemos que saber que dentro de dentro de los exámenes médicos por ocupaciones no está previsto la subunidad beta. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que las empresas pueden hacerlo, sí, deberían comunicárselo al trabajador. La trabajadora, cuando se le hace las consultas hay como un cuestionario donde se le pregunta si está embarazada o no, porque de hecho se le hacen rayos X donde puede impactar en su embarazo. Hay una cuestión de buena fe, donde yo debería informar si estoy embarazada o no. Si vos me preguntás si es discriminatorio o no, no incorporar a una persona que esté embarazada, podemos estar hasta mañana charlándolo. Con lo cual hay, digamos, biblioteca de los dos lados para decir si es discriminatorio o no. Va a depender mucho de la función que debía cumplir esa persona. ¿Sí? Si era piloto de avión, yo te diría que no deberías tomarla, o si era chofer de colectivo, tengo elementos objetivos para poder decir que no estoy cometiendo un acto de discriminación, sino que estoy tomando una decisión que tiene que ver con que
rápidamente no voy a poder contar con ella en el puesto de trabajo y tengo libertad de contratación. Todo esto que estoy diciendo, por favor, entre asteriscos, y además siempre mi opinión hacia ustedes va a ser consulta del asesor legal. Yo estoy dando una opinión en el marco de un webinar, que quede claro. Después, puede ocurrir que a posteriori puede ser. Mi mujer es bioquímica y puede ocurrir que no haya habido ningún error del certificado y de su unidad y que dio un poquito más tarde, ¿sí? Porque los valores dieron bajo, por lo que sea. Así que eso puede ocurrir. Si la trabajadora dijo que no estaba embarazada y además dio de su unidad beta negativo, está dentro de las posibilidades que puede ocurrir cuando uno incorpora a una persona que está con posibilidad gestacional. Con lo cual ahora es un poco lo que yo decía un poquito más temprano. La posibilidad de extinguir el contrato en el periodo de prueba solo va a ser posible sin pagar la multa de los 13 sueldos en tanto y en cuanto puedan demostrar de que realmente su desempeño no ha sido bueno y en consecuencia haces uso del periodo de prueba porque hay elementos objetivos que dan lugar a extinción del contrato de trabajo porque su desempeño no ha sido el adecuado. Entonces, lo que hace ahora es invertirte la prueba. Vos en el periodo de prueba, valga la redundancia, no tenías que invocar ningún tipo de argumento para dar por extinguido el contrato. Ahora lo que hace es prevalecer la protección de la maternidad y en consecuencia debes encontrar elementos objetivos para poder dar de baja el contrato. No sé si te pude dar la explicación, pero todos son los elementos objetivos. Y bueno, no sé, te voy a dar un ejemplo absurdo. Entra y te prende fuego la computadora. Bueno, ahí sí, no hay ninguna obviedad de que la puedo desvincular porque, bueno, me prende fuego la computadora. Por decir un ejemplo bien absurdo y que no dé lugar a dudas. Así que, nada, sino habrá que, por supuesto, respetar la licencia. Bueno, nada, siempre sabemos que los primeros 3 meses de licencia lo pagan SES, con lo cual lo que buscó siempre la normativa es no generar ningún perjuicio hacia las empresas y que no haya ningún acto de discriminación y que se pueda tomar hombres y mujeres bajo el mismo costo. Por eso es que se hace cargo la seguridad social del pago de la licencia por maternidad, para no generar una discriminación negativa hacia la mujer. Perfecto, clarísimo. Gracias, Juan. No, por favor. Bueno, hay espacio para una preguntita más. Invitamos a cualquiera el que... Bueno, Ceci, muchas gracias. Ahí, Ceci. Viste, me traje hinchada, entonces me dicen que está muy bueno, que está claro. Eso es lo bueno cuando uno trae hinchada. Bueno, qué timidez. Ahí está. Apareció Rubén Fernández. En un examen preocupacional, ¿el resultado de apto o no lo determina quién lo realiza o el médico laboral de la empresa? No, el apto o no apto es una determinación médica, ¿sí? Lo determina el que hizo los exámenes médicos. Después puede haber alguna disquisición, el médico laboral de la empresa podrá hablar si no es el mismo que hace los estudios, pero bueno, el que determina la aptitud es quien hace los exámenes porque es quien dice, pues le decís, mirá, va a trabajar, no sé, levantando ladrillos y bueno, entonces va a decir está apto o no está apto en función de lo que dice el certificado. Ahí lo que sugiero es que si aparece alguna preexistencia, se inscriba en la subsecretaría de Trabajo para que quede fecha cierta, ¿no? Y no hay que olvidarse que son preocupacionales, o sea, deben ser antes de que inicie la relación laboral. Y además son obligatorios, que muchas empresas no lo hacen. Bueno, ahí hay una más. Confirmaste que en el caso de los trabajadores por temporada no se ha incorporado el periodo de prueba de la ley, ¿verdad? Así es, Carla. No hay ninguna modificación al respecto. No hay periodo de prueba en el contrato por temporada. Genial. Bueno, si no hay más preguntas, ya pasamos a hacer el cierre. Les agradecemos a todos. Voy a dejar brevemente nuevamente el link para conseguir las entradas del próximo foro de compensaciones. Les recordamos que este fue ya el segundo de un ciclo de 3 webinars que van a haber previos al foro. Próximamente les estaremos avisando cuándo se realizará el próximo webinar. Agradecerles a todos, por supuesto, Juan Martín, a vos también. Clarísima la explicación, creo que están todos muy, muy contentos.
decirles también que la grabación de este webinar se la vamos a estar enviando ya sea por WhatsApp o por mail, junto también con una breve encuesta de satisfacción para que nos den su opinión acerca de qué les pareció el evento, de algunos puntos de mejora. La verdad que eso nos permite seguir creciendo como empresa. Se los agradeceríamos mucho. La encuesta en 2 minutos pueden completarla. Agradecerles a todos. Muchas gracias, Juan Martín. Muchas Nos gracias a ustedes. encontramos, Saludos a nos Pablo. encontramos próximamente. Muchísimas gracias a Seguramente acá en todos. la arena. Bueno, saludos.